Cero. Agradecemos a todos los participantes, Aula Universia y la Oficina de Automatización de la Biblioteca Pedro Zuley le da la cálida bienvenida al presente taller. Ya se encuentra con nosotros el expositor, que es el magíster Alberto Carrasco, quien va a estar a cargo el día de hoy del taller. Les ruego, por favor, que todos mantengamos sus cámaras apagadas, al igual que los micrófonos. Brevemente, a través del chat, se le va a estar llegando un enlace para que ustedes puedan registrar su asistencia. Esta asistencia es importante porque en estos momentos, al finalizar el taller, le estamos enviando a sus correos el PPT utilizado el día de hoy y luego la ruta para que puedan descargar o visualizar el video del taller. Entonces, es importante porque ahora se va a enviar de forma inmediata. De forma inmediata se va a compartir el PDF y asimismo las próximas capacitaciones que se van a llevar a cabo en este mes de agosto. Bienvenido, Magíster Alberto Carrasco. Puede, por favor, prender su cámara, activar su teléfono, su micrófono y presentar la pantalla. Agradezco asimismo a la señorita Carmen Noriega del BRIP, que gentilmente nos cede esta sala de Zoom para poder grabar esta ponencia y asimismo permitirnos estar todos presentes en esta sala. Adelante, muchísimas gracias, señorita Carmen. Adelante, doctor Alberto. Muchísimas gracias, Patricia. Estamos ya reunidos desde la Biblioteca Central de nuestra universidad y para darles la bienvenida a cada uno de ustedes, académicos, en esta jornada de reflexión académica respecto de la escritura académica, la escritura científica, en cuanto se refiere a la utilización del estilo propuesto por la organización denominada APA, es decir, la Asociación Psicológica Americana, más conocida como norma APA, pero que en realidad es un estilo de citación y referenciación. Bien, entonces vamos con algunas generalidades y luego pasaremos a compartir pantalla. También estamos en cualquier momento, si así ustedes lo solicitan, lo requieren, tienen esa inquietud, podrán hacer sus preguntas respectivas a través del chat o permitirse activar, solicitar la activación de sus micrófonos para de esta manera poder compartir estas experiencias en cuanto a la versión 7, ya ahora también hecha las traducciones respectivas y haber internalizado, haber comprendido, porque como ustedes saben, los lineamientos que ofrece APA en primer momento están en inglés, en el idioma inglés. Por lo tanto, muchas veces existen dudas, malas interpretaciones, y esto hace que se convierta la escritura académica apoyada en APA en una suerte de sinsabor en el momento que vamos a realizar, y es que alguien dice por ahí uno y otro dice diferente, y tenemos dudas, tenemos muchas veces desconciertos al respecto. Entonces, específicamente en lo que se refiere a la versión 7, o también conocida como séptima edición, es que se dan algunos cambios, algunos ajustes y reconocimientos en cuanto se refiere a el acceso. Es decir, esta versión 7 permite mayor accesibilidad y también reconocimiento en cuanto a los autores. Vamos a ir
rompiendo algunos mitos que todavía existen y que se necesita normar ya a manera institucional. Porque recuerden ustedes, los lineamientos generales que pueda ofrecer la Asociación Psicológica Americana, que es el organismo que regula, estandariza la forma de presentación de los artículos científicos, de los proyectos e informes de investigación, ya sea doctorales o también de pregrado. En última instancia, se va a realizar ajustes a nivel de cada institución. Llámese revista de divulgación científica, llámese universidades, institutos de investigación, etc. Por lo tanto, vamos pensando en que APA en realidad tiene lineamientos generales, precisos, pero que a la vez cada institución en algunos pormenores va a hacer algunos ajustes. Lo que no debe permitirse ninguna institución es que de manera errada o equívoca vaya a orientar lo que no corresponda. Entonces vamos aquí a hacer algunas aclaraciones. Saludo a quienes están ya compartiendo este espacio y como reitero, es un espacio de reflexión académica respecto de cómo se debe citar y cómo se debe referenciar utilizando este maravilloso estilo, el estilo APA. Dicho esto, y si hay alguna pregunta inicial, si alguien tuviera tal vez precisamente algún interés respecto de lo que significa este estilo, puede manifestarlo al inicio para poder enfocar desde el estadio inicial ya ese enfoque. Si alguien tiene alguna precisión, alguien tiene una duda que quisiera ser abordada en esta reunión, con todo gusto estaremos. O tal vez alguno de los aquí presentes tiene alguna necesidad respecto de su trabajo de investigación, pero que guarde referencia justamente con el estilo de citación y referenciación. Habrán otros espacios para hablar, como ya lo hemos hecho, de las técnicas de parafraseo, para hablar de cómo es que se trabaja un artículo científico para ser divulgado en una revista de divulgación. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y vamos a dar inicio entonces ya a la presentación que hemos preparado para el día de hoy. Muy bien. Iniciaremos mencionando de manera muy breve que si no consideramos, si no tomamos en cuenta la manera correcta, adecuada de citar al autor o autores a quienes estamos tomando como elementos de apoyo en nuestro trabajo académico o científico, vamos a caer justamente en lo que se conoce como plagio. Asimismo, mencionaremos que toda citación que se realice debe llevar a una referencia. Toda cita lleva su referencia al final. El plagio muchas veces se puede dar si el escritor, si quien está realizando el trabajo de investigación o quien realiza un trabajo académico
es decir, está dentro de la investigación científica o tal vez en su defecto pueda estar dentro del trabajo de una investigación formativa, luego explicaremos esa diferencia, puede caer por desconocimiento en plagio, puede caer por negligencia en plagio, como también muchos, de manera muy arriesgada y rompiendo todos los cánones de la ética en investigación, van a ir tentativamente ya a situaciones que van a conllevar a un plagio. Si copiamos algún trabajo y lo estamos presentando como propios, eso ya se conoce como plagio. Si no estamos haciendo referencia al autor de quien pertenece una determinada idea y que estamos nosotros colocando en el trabajo frases, párrafos, y no citamos la procedencia o el autor, si cogemos un texto, una idea y parafraseamos, es decir, muchas veces lo asumimos como tal, pero no citamos ni referenciamos a su autor, eso también es un plagio. Muchas veces me dicen, profesor, pero yo incluso dicto ya ese curso, me han dicho, ¿no? Y conozco, soy un experto. La pregunta simplemente es, esa idea que tú has asumido, esa idea que tú divulgas, esa idea que tú escribes, esa idea que tú compartes, ¿es tuya? ¿Es propuesta inicial tuya? No, pero yo ya lo... No, nada te quita, así hayas asumido, y tienes que hacerlo. Citar a quién pertenece, referenciar la obra. Citar quiere decir nombrar en el corpus textual, en sencillo, en el cuerpo del trabajo. Y referenciar al final la obra completa, dato que va a permitir que pueda cualquier lector o revisor ir al texto original, a la fuente original. Si ese link, si esa referencia colocada al final del trabajo y de acuerdo con APA, de manera alfabética o en orden alfabético, no te conlleva, no te va a dirigir a la fuente original, eso también es un error y estamos cayendo en plagio. No es un adorno el listado de referencias. Se pues llegan al extremo algunos de comprar un trabajo y presentarlo como propio, valerse de Internet y ahora de la inteligencia artificial para poder realizar un trabajo y simplemente copiarlo. Escribir un dato de manera errada del autor, tal vez el apellido, considerarlo como colocar en la inicial del nombre y el nombre como apellido. Ese ligero error ya me conlleva a tener dificultades. Pero es muy sencillo evitar esta situación. Aquí a la comunidad académica, a la comunidad científica que nos acompaña el día de hoy, le decimos que simplemente haciendo la citación respectiva y la referenciación consecuente, evitamos lo que se conoce como plagio. Y aquí empezaremos también mencionando que la cita es aquella idea
aquel texto, ya sea tal cual, opuesto en términos de quién está escribiendo, y que voy a incluir en el corpus textual de mi trabajo. Esa es una cita. Y allí debo considerar, según APA, apellido del autor y año de publicación. Las referencias son ese listado final de las fuentes, únicamente de aquellas fuentes que se han citado en el texto. No es un adorno que para tener más referencias traslado de cualquier otro trabajo y pongo allí para, entre comillas, dar realce a lo que estoy haciendo. Eso es un error. La bibliografía es lo que normalmente se trabaja en los libros y ya está pasando prácticamente a desuso. Es una lista sugerida de trabajos que se relacionan con el tema que se ha investigado. Pero en un trabajo académico, llámese proyecto de investigación, informe de investigación, artículo de divulgación científica, el famoso paper, se trabaja con las referencias. Todavía, ahora, se arrastra el término referencias bibliográficas, asunto que ya se debe estandarizar porque simplemente son referencias y no referencias bibliográficas. Recuerden que biblio significa libro y muchas veces lo que se está citando son artículos científicos de revistas indexadas, incluso materiales con soporte digital a través de Internet. Esa expresión parcial de las ideas que tomo de un texto y que va a dar lugar a la referencia original de la fuente, de acuerdo con APA, debe considerar la información del autor y el año de publicación. Y aquí hay que considerar mucho que debo colocar el apellido del autor y el año de publicación. Carlos Alberto está levantando la mano. Adelante, por favor. Profesor, buenas tardes con todos los presentes. Disculpe la interrupción. Buenas tardes. En la diapositiva anterior vi que señalaba, no se mencionó oralmente, que en APA no se coloca notas al pie de página. Sin embargo, en muchos trabajos aún se mantiene y algunos autores persisten en querer colocar notas al pie. ¿Qué recomendación nos daría sobre eso, por favor? Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Justamente aquí hay una observación en que, ojo, hay que tener cuidado. Dice, no se cita a pie de página. No menciona que con APA no se coloca a pie de página. El pie de página se puede dar para hacer alguna aclaración, pero de acuerdo con el estilo de la APA, que tiene que ver con la regulación de citas y referencias, la citación no se hace a pie de página. Por eso ahí está muy claro, dice, en el estilo APA no se cita a pie de página, sino en la misma línea del texto, es decir, en el corpus textual y no al final. Los datos completos de la cita pues van a mostrarse en la lista de referencias. Cuando queremos hacer alguna aclaración, allí sí es válido poder realizar esa aclaración a pie de página, más no una cita, es decir, nombrar al autor y el año y dar algunos pormenores. Lo que sí se puede hacer y no abusar de ello, ¿ya? A eso se refiere solamente nuestro compañero, cuando se está utilizando el estilo APA.
Ahora, en última instancia, tenemos que estar sujetos a lo que la revista, a lo que la unidad de posgrado, el instituto de investigación, la universidad, la facultad, incluso el docente haya solicitado, pero siempre con sus normas de redacción, con las recomendaciones para el autor, porque ustedes saben, siempre se entrega alguna normativa institucional en la que se menciona a los autores para la redacción de sus artículos científicos, por ejemplo, dice, no utilizar pie de página. Entonces, allí, por más que yo quiera, no tengo que hacer uso de ello porque se están normando de manera institucional. Lo que APA sí es muy tajante y eso se tiene que respetar siempre es que no hay citación a pie de página. Eso es cuanto pudiera decir. Recuerden, en última instancia, los asuntos y los pormenores que tienen que ver con los asuntos de forma, con el formato, es la institución. ¿De acuerdo? Ellos son los que van a ver el formato en última instancia. Bien, espero que ya nuestro compañero haya sido, haya podido comprender lo que hemos querido mencionar. Raúl Pariona, Muchas gracias. gracias a usted. Raúl Eh, Pariona, adelante. Profesor, buenas tardes. Gracias Muy buenas por la tardes. clase. Una consulta. Ahí en el cuadro anterior se distingue entre referencias y bibliografía. Exacto. Entonces, tradicionalmente nosotros consideramos la bibliografía para consignar todos los libros que se había utilizado, pero ahora Sí, veo que se consignen referencias. Y entonces en sí. bibliografía dice lista sugerida de trabajos. Entonces, ¿es Ujú. posible introducir bibliografía de textos que no han sido usados en la redacción del trabajo? ¿Podría darnos algunos breves Ok, alcances adicionales? ok. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Raúl. Y esto, como aclaración para todos, es importante, fíjense. En los trabajos académicos científicos, como por ejemplo proyectos de investigación, informes de investigación, artículos científicos, no va bibliografía. No va bibliografía. Solo cita y referencia. Esto quiere decir, lo que usted está colocando en el corpus textual, tiene que referenciarlo. No otra cosa. No podemos incluir datos de trabajos que no hemos utilizado en nuestra investigación, que no hemos utilizado en nuestro trabajo académico. ¿De acuerdo? Entonces, toda cita tiene necesariamente que referenciarse. Y la existencia de una referencia debe también hacer verificación de la cita en el corpus textual. Por lo tanto, si yo he citado 10 fuentes, debo tener 10 referencias. No pueden aparecer, o sea, es una relación biunívoca, no pueden aparecer 40 citas de fuentes determinadas y tener como referencias 20 o 50. ¿De dónde está ese desbalance? No puede ser. Entonces, lo que aclaramos es que ahora se llaman referencias porque están refiriendo, o sea, se refiere, ¿ya? Se refieren a los trabajos que estamos citando. La bibliografía, conocida ya por todos como una lista sugerida de trabajos que se relacionan con el tema investigado, pero que se utiliza y se ha utilizado siempre en cuanto se realizan libros. Por eso es bibliografía. Normalmente se ha utilizado ya ahora en desuso en cuanto se refiere a los trabajos de investigación. ¿De acuerdo? Es cuando alguien publicaba un libro, no sé si ustedes recuerdan, aparecía allí el listado de bibliografía, cómo darle el alcance
a los académicos en ese instante en que pudieran recurrir a una bibliografía más extensa del tema. Aurelio, bienvenido. Sí, doctor, buenas tardes. Mi consulta es sobre las tesis. En las tesis, Okay. ¿qué se consideraría mejor? ¿Referencia, bibliografía? Porque hay universidades Ya, que pues, ok. fuentes Sí, bibliográficas, memorográficas. así es. Eso ¿Cuál es, sería eso lo es. Mira, adecuado para una tesis? Porque también la ok, tesis es un trabajo de investigación, ¿no? por supuesto. Cuando hablamos, miren, cuando hablamos de trabajo de investigación, y yo digo proyectos de investigación, no, estoy refiriéndome a los proyectos de tesis y a los proyectos, perdón, a los informes de tesis también, ¿ya? Lógicamente, a veces hay un sinsabor en cuanto se refiere a los trabajos de investigación, por ejemplo, de maestrías, en que si uno se da cuenta no hay mucha innovación, se está dando vuelta por ahí y eso hay que ser muy eh, reflexivos y no ser muy susceptibles, porque ocurre, y esto está ocurriendo en Latinoamérica con mucha frecuencia, en que se está dando vueltas, se está girando alrededor de ciertos títulos, de ciertos temas de investigación, y ya no es en Lima, provincia, sino ya es en Junín, o ya no es, o sea, están cambiando el contexto nada más. Y casi lo mismo, yo siempre he preguntado, digo, ¿y qué están descubriendo? ¿Qué están aportando? Nada, muchas veces tesis de correlación, o sea, donde las variables se tienen que relacionar y uno ya de inmediato ya sabe que sí existe pues referencia, entonces sí va a haber esa relación. O sea, si encontramos esa correlación, es más, ese es tácito. Quieren correlacionar esta variable con la otra, pero sí ya se supone que es. Entonces, amén de las tesis doctorales que tienen que ser pues propuestas nuevas. Entonces, en cuanto se refiere a las tesis, pregrado, posgrado, citas y referencias. Las instituciones, los institutos de investigación, los vicerrectorados de investigación tienen que trabajar de manera mancomunada con los profesores, ojo, esa es otra cosa también, con los profesores que orientan la labor desde el inicio de la preparación, es decir, cuando hacemos investigación formativa. ¿Qué es la investigación formativa? Cuando el estudiante en primer ciclo, en primer semestre, ingresa y ya es requerido por el profesor de de una determinada asignatura a que presente un ensayo, a que presente un informe, a que presente una monografía, a que realice un artículo de opinión. No es un trabajo de investigación científica, pero sí es un trabajo de investigación formativa, porque te está formando para posteriormente, ya cuando la culminación de sus estudios de pregrado, va usted a realizar una tesis, por lo tanto, allí su trabajo se convierte en un trabajo de investigación científica. Aún en la investigación formativa, se tiene que solicitar citas y referencias, ¿de acuerdo? Citar y referenciar. Entonces, debe haber esa orientación para colocar la cita y la referencia. Muchas veces, y cuando recién se empezó a utilizar fuentes de Internet, algunos colocaban webgrafía, no sé si recuerda, webgrafía o páginas web y simplemente colocaban el link. Esas formas ya están en desuso. Ya no debe haber referencias de libros, referencias de revistas, webgrafía, fuentes de internet, qué sé yo, colocan así y los separan. Esa separación no lo permite APA. APA, sea cual fuese la fuente o el tipo de fuente, simplemente va a tomar la cita y la referencia y debe estar en única lista, en lista única de forma alfabética, en orden alfabético, no en orden en que aparece en la investigación, sino en orden alfabético. Ángel, bienvenido. Doctor, buenas tardes.
En el marco teórico de la tesis hay que citar de manera continua en cada párrafo porque ahí tengo dudas. Ok, sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Sí, nos hemos dado cuenta, Ángel, y eso es importante, ya nos estamos adelantando aquí, eso es también un asunto muy importante que hay que reflexionar y ponernos de acuerdo y trabajarlo, los profesores que orientan la tesis, los profesores que revisan y que son asesores. Se tiene que hablar en un único lenguaje, ¿no? Muchas veces eh, piden, yo he visto que no solo, también en la introducción, muchas veces están solicitando, fíjese, en el marco teórico, cada párrafo debe tener la cita. Y yo he visto, muchas veces me han enviado trabajo y me dice, profesor, aquí me ha pedido de que el párrafo 5, el párrafo 10, el párrafo 15, el párrafo 18, el párrafo 23, están marcados en amarillo. ¿Por qué no le he puesto su cita? Y cuando hacemos la lectura, son párrafos de comentario, son párrafos de ejemplos. Es decir, no vamos a limitarnos a que el trabajo de investigación se convierta en una suerte de compilado. Es decir, coloca lo que dice fulano, lo que dice sutano, lo que dice mengano y al final lo que dice el autor del trabajo. Necesariamente, todo lo que no está citado, todo párrafo que no está citado en un trabajo de investigación, le pertenece al autor que está realizando dicho trabajo. Entonces ahí que hay que ser, hay que leer. Muchas veces, por la premura del tiempo, muchas veces por la acumulación de trabajo, simplemente se ve, marco aquí porque no aparece, no ha citado, marco, dice, aquí, ¿a quién le corresponde? Por supuesto que le está correspondiendo, porque tú citas y algo tienes que decir respecto de esa cita. Entonces, por ahí, eso es discutible. Y para eso se puede pedir una audiencia con el asesor, con el profesor que te está asesorando, con tu revisor de tesis y decirle, ¿a qué cita voy a colocar si esto es un comentario que yo estoy haciendo? Por ejemplo. Pero cuando se trata de que estoy trayendo a mi texto, en el corpus textual de mi marco teórico, un concepto, una definición, una clasificación, necesariamente tengo que colocar a quien le corresponde. Eso no puedo obviar. Así es. Muy bien. Me gusta jugar con los grandes. Vamos a tener cuidado con, a ver, a quienes están manejando por favor, cuidado con las... Luis Rivera, apagar su audio, por favor. No dejen suelto su audio porque nos podemos enterar de otras cositas que no queremos. Bien. Aquí vamos también a hacer algunas aclaraciones. Esto ya es conocido. Tenemos dos tipos de citas. Las citas directas o textuales, cuando se reproducen literalmente las palabras de otro autor. Y las citas indirectas o paráfrasis, que vienen a ser producto de la lectura del trabajo de otro y que luego del análisis, de la comprensión, de la reflexión, quien está haciendo el trabajo lo redacta. Miren, tiene que redactarlo. No es que le da vuelta, no es que cambia por sinónimos, no es que lo pasa de voz activa a voz pasiva y viceversa, no es que le cambie el orden sintáctico. Eso no es, por si acaso. Y a eso se conoce como cita indirecta o paráfrasis. Aquí, las orientaciones, ojo, las orientaciones últimas de APA de Vancouver
y de otros estilos de citación y referenciación que existen, como Harvard, etcétera, ya están en el sentido de que se debe preferir las citas indirectas o paráfrasis. No así hacer abuso de las citas textuales, es decir, de colocar tal cual, de hacer pues lo que se conoce como copia y pega. Porque la cita directa o textual, quieras o no, es un copia y pega. Copias lo que está allá y trasladas en tu trabajo. Le pones comillas si es que es una cita breve de menos de 40 palabras, de acuerdo con APA, o si le vas a colocar en párrafo posterior, si se trata de más de 40 palabras, de 40 palabras a más, de acuerdo con APA. Entonces, la recomendación es siguiente, es que solo debe utilizarse la cita directa o textual cuando es de mucha necesidad, cuando la definición es tan precisa y es tan rigurosa, es tan rica, que tú quieres colocar al pie de tal como, ¿ya? Tal como lo que menciona el autor, que porque te parece extraordinario y no, tú no podrías explicarlo mejor, ¿de acuerdo? Miren, ¿ah? Si tú no puedes explicarlo mejor porque tiene tal didáctica en la redacción ese autor y lo colocas como tal, eso es válido. Hago mi cita directa. No abusar de colocar, pues, citaciones directas muy extensas o muy frecuentes en el corpus textual. Para eso existe la cita indirecta, que viene a ser, comprendes tú un párrafo, comprendes dos párrafos, comprendes una página, haces el análisis correspondiente y, de acuerdo a la naturaleza de tu investigación, de acuerdo al contexto, realizas la adaptación y haces una redacción conocida como parafraseo o paráfrasis. ¿De acuerdo? Eso debe hacerse. Y la paráfrasis y el parafraseo, ojo aquí a todos los académicos, no debe ser producto que se utiliza como auxilio al final cuando el Turnitin o cualquier otro tipo de software que va a verificar las similitudes te arroja un alto porcentaje de similitud. ¿Ya? Porque a veces sucede esto, seguro, y más de uno aquí debe tener seguramente alguna experiencia al respecto, en que ya para terminar, y eso es otra negligencia de parte de la academia, es que el Turnitin debe ir acompañando desde el momento en que se generan las ideas para la planificación de la investigación. Cuando usted realiza su proyecto, ya debe empezar a trabajar con el Turnitin para no caer justamente en desaciertos con respecto a las similitudes y hacer un buen trabajo. No, muchas veces se espera el final, ya se armó el proyecto, ya se armó el informe y de manera negligente no ha pasado por esa verificación y le dicen, muy bien, tu trabajo está excelente, está muy bien, has hecho aquí, tiene esto, tiene todo, ya has hecho la cita, las referencias, vamos a pasarlo por Turnitin y te devuelven. Tiene 58%, tiene 45%, tiene 70% de similitudes y tienes 48 horas para subsanar esta observación. Y tú dices, diablos, ¿y cómo hago ahora? Si tiene como 50, más de la mitad está en similitud. Y le preguntas a veces al asesor y muchas veces, mal orientando, se dice, parafrasea pues, parafrasea pues. ¿Y qué hay? ¿Qué hacen? Hacen uso de la inteligencia artificial, hacen uso de algunos otros software de parafraseo que existen. ¿Y qué hacen? Cambian los términos por sinónimos, el orden sintáctico, cambia la voz activa a voz pasiva y viceversa, pasan nuevamente ese producto
al Turnitin y justamente ha bajado, ¿ah? Ya está en 6%, ya está en 10% y muy bien, pero si tú lees conscientemente tu trabajo, eso se convirtió en un texto ininteligible. ¿Qué quiere decir? Que se distorsionó, que no se entendió. La paráfrasis, queridos amigos, o la cita indirecta, sirve para hacer más claro el trabajo que estamos haciendo. Sirve para que cuando el autor utiliza y emplea formas de redacción y terminología poco entendible o de muy poca claridad o de mucha rigurosidad técnico-científica, usted utiliza su recurso de redacción para hacerlo más inteligible, para hacerlo más claro, para darle mayor claridad y sea mejor comprendido. Para eso, y no para evitar el nivel de porcentaje plagio. Ángel y otros, adelante, por favor. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. Eh, usted ha mencionado, acerca de lo que es las referencias bibliográficas. Y eso es válido, por ejemplo, referenciar los libros que son electrónicos. Claro. Sí, pero ya son referencias. Cuando uno habla de referencias, ahí están incluidos libros electrónicos, libros digitales, libros en PDF, libros en físico. Simplemente nos estamos refiriendo en ese listado de referencia a esas fuentes. Pero ya no colocar bibliografía ni referencias bibliográficas, simplemente referencias. Y ahí usted va a colocar toda la lista de lo que ha incluido. Revistas, artículos de revistas, capítulos de libros digitales, videos de alguna plataforma, digamos, en Internet. Todo ello va a colocar. Material multimedia, etcétera, etcétera. Es decir, ya es una suerte de una variedad de formas que van a tener presencia en un listado único que se llama referencias. Evitar, como menciono, y eso ya pues también las instancias correspondientes tienen que ponerse de acuerdo para ya no utilizar el término referencias bibliográficas, porque si nos estamos marcando referencias bibliográficas, prácticamente está refiriéndose nomás a libros, y esto no es. Sí, adelante, algún otro participante y avanzamos, por favor. Doctor, otra pregunta más, Sí, doctor. adelante. Algunos jurados piden que la definición de términos también deben ser referenciados uno por uno. Y me parece que es incorrecto. La Que no puede definición de evitar. términos. Ok, la definición de términos. Miren, en cuanto se refiere a la definición de términos, sí necesariamente se tiene que colocar, salvo que usted tenga una definición, salvo que el autor de la tesis esté planteando una definición y es una propuesta, no lo creo. Allí sí, en esa parte, tenemos que ser muy cautelosos que cuando colocamos una definición, tenemos que colocar a quién pertenece esa definición, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? Así es. Sí, cuando aquí me mencionan que vamos a enviar el material de APA 7, se los vamos a hacer llegar. Se los vamos a hacer llegar a través de la Biblioteca Central. Es por eso que están pidiéndoles a ustedes que se inscriban en la asistencia, ¿ya? Que marquen su asistencia para que allí a través de la biblioteca puedan hacerles entrega de los materiales. Muy bien. Otro aspecto importante y que aquí tendríamos que considerar es lo siguiente, ¿ya? Vamos aquí a ser claros en ello. Miren, muy bien. Ahí les van a hacer llegar nuevamente, por favor, a quienes correspondan, hacer llegar el link de asistencia. Ahí les van a hacer llegar el link de asistencia.
Ok, miren, aquí también hay muchos desacuerdos y malos entendidos. Cuando se refiere, gracias Patricia, ahí tienen ustedes para poder eh, anotar sus asistencias. Cuando se refiere a los apellidos, miren, normalmente se menciona apellido del autor o de los autores y el año de publicación, como tenemos aquí, a Bonilla, que ya sea de manera pues narrativa o de manera parentética. Parentética quiere decir todo escrito dentro del paréntesis y aparece solo el primer apellido. Miren, aquí ha habido el asunto de que como APA tiene la sede en los Estados Unidos y desde el inicio la propuesta está en inglés, cuando se menciona apellido, ustedes saben que los norteamericanos, los estadounidenses, fundamentalmente, la mayoría, salvo que ya algunos pues tengan ascendencia eh, latina, etcétera, utilizan, tienen en sus carnetes de identidad, en sus carnetes de identidad, un solo apellido para la familia, uno solo. La mamá, un solo apellido, el mismo apellido tiene el papá y el mismo apellido tienen los hijos. Y todos aparecen como un solo apellido. Ahí tienen ustedes, ¿no? El caso de lo que rápidamente podemos tener en mente. Por ejemplo, Barack Obama, la esposa también es Obama, los hijos también son Obama. Donald Trump y también Trump y el resto Trump. Y así, es decir, utilizan un solo apellido, ahí no hay materno, paterno ni nada. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre en Alemania. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí sí hubo un malentendido y que hasta ahora muchos todavía necesitamos regular esas directivas en que se exige que para los autores latinoamericanos se le coloque solo su primer apellido. Cuando la norma en su traducción señala que debe estar el apellido del autor, no dice el primer apellido. ¿De acuerdo? Sino debe ir el apellido del autor. Y si usted es Gutiérrez Cáceres y en su trabajo, o sea, ¿cuál es la lógica de colocar los dos apellidos, por ejemplo? Es que si usted en su trabajo, en su tesis, aparece con un solo apellido o con dos, ¿colocan sus dos nombres y sus dos apellidos o no? Sí. Esos dos apellidos tienen que ir en la cita. Si usted es Fernández Gutiérrez, debe ir Fernández Gutiérrez. ¿A alguien se le ocurriría colocar simplemente Vargas para citar a Vargas Llosa? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que colocar los dos apellidos. ¿Por qué, profesor? Porque en el trabajo de investigación que estamos presentando o del trabajo de investigación del cual nosotros estamos trayendo esa información, aparecen los dos apellidos del autor, los dos apellidos se tienen que consignar, ya no con un guión como hacían los españoles para salvar esta situación en APA 6, hasta APA 6 que había, colocaban un guión, ¿de acuerdo? Colocábamos un guión y colocamos los dos apellidos. No, y también allí, si usted tiene dos nombres y si esos dos nombres aparecen, o tres o más, algunos tienen hasta cuatro, nombres, aparecen en el trabajo, en la fuente original, si usted está revisando una tesis doctoral de Carlos Enrique Javier Valle Riestra González, tiene que colocar las iniciales, además de haber colocado todo el apellido completo y el año,
Ya en la referenciación, cuando vamos al final, debe aparecer los apellidos y las iniciales de sus nombres. Antes era el primer apellido y solo la inicial del primer nombre. Eso hay que ajustarlo. Eso todavía se necesita, digamos, a ver, me mencionan que no pueden abrir el enlace. Fíjese bien, de repente es un error de ustedes. Muy bien. Entonces, eso hay que considerarlo. Hay que considerar, ya hay que considerar, si se puede, me dicen, ok, los dos apellidos. Ricardo, adelante. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Las invenciones, ¿cómo están consideradas? ¿Como investigaciones? Porque en una invención, por lo general, no hay antecedentes. Lógico. Y el inventor es el único que lo sabe y lo puede describir. Así es. En donde no se necesitan citas. Así es, así es, así es. Miren, allí hay mucha razón cuando se trata de una invención, de una propuesta, que pues son, pues, vamos a tomarlo con pinzas, ¿no? Que no es muy frecuente. Y cuando alguien está haciendo una propuesta, y ahí ha habido casos en los que seguro se refiere el participante en cuanto a que le han dicho, oiga, ¿y cuáles son los antecedentes de este trabajo, ¿no? Y él está haciendo una propuesta nueva. Y entonces dirá, pues, pero no tengo antecedentes. Y esto ha ocurrido, ¿ah? Me mencionaba un tesista, ¿Qué ha pasado? sí, Ay, mira los mocos. me mencionaba, cuidado con sus audios, me mencionaba un tesista que aquí había tenido problemas, en el Perú, había tenido problemas para hacer su tesis doctoral y que no había podido concretar porque había esos asuntos de que le faltaban referencias, le pedían 30 referencias en inglés, 50 en español, o sea que se cuentan las referencias como si es una camisa de fuerza, es decir, y hacía contaditas, que tiene que haber como mínimo tantos, en inglés otro idioma extranjero. Él estaba haciendo de un trabajo que estaba presentando sobre la papa, las variedades de papa en la zona altoandina de Andahuaylas. Y me encontré en inglés o en otro idioma extranjero y rebotó aquí. Me dijo, ¿sabe qué? Me cansé, profesor, y lo dejé. Y me fui a los Estados Unidos y he presentado allá cómo me han recibido. Ni me han mirado la referencia ni nada, me han recibido y ya eso lo publicaron en un libro allá. O sea, para ver que aquí muchas veces estamos más teniendo en cuenta las formas, los formalismos, y no vamos al sentido común, ¿no? De tomar estos asuntos. Sí es cierto de que hay que citar, hay que referenciar, y eso es necesario, pero cuando usted está haciendo una propuesta, esas citaciones, esos antecedentes, por ejemplo, van a ser limitados. Sí podemos tener, de acuerdo a la variable, algún antecedente, pero no necesariamente va a ser referido justamente a la forma como esas variables se relacionan o que tenga referencia al título de tu investigación, ¿no? Puede ser que usted sí tenga un antecedente que se relaciona con alguna de sus variables y eso lo puede incluir, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, esto hay que tenerlo muy en claro. Aquí nos menciona cuando se está registrando el procedimiento de metodología seguido por, dice aquí, un determinado autor y es amplio, recomendable. A ver,
o metodología seguido por un determinado autor y es amplio, recomendaría colocar todo ese procedimiento en detalle, además de la cita correspondiente, a ver si Elba me aclara un tanto a qué se refiere. En la parte metodológica, no sé si Elba puede mencionar ahí, pero vamos con lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos acá. Y tenemos las citas que se basan en el autor, son aquellas citas que mencionan de inmediato el apellido del autor o los apellidos del autor. Y la otra forma de citar es la forma parentética en que no tomamos al inicio, no ponemos énfasis en el autor, sino que vamos a colocar de inmediato la parte textual y al final, dentro de los paréntesis, colocamos el apellido y el año de publicación. Esas dos formas existen. Y ya es conocido, si hay una citación directa de menos de 40 palabras, hay que colocarlo siempre entre comillas, ¿ya? Hay que colocarlo comillado, no olvidarse del año de publicación, del número de página, que debe ir P punto minúscula, que es la abreviación para este tipo de trabajo, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que considerar. Luego tenemos las citas, pues, las formas de cómo se pueden citar. Fíjense, ¿ah? Fíjense, no es una camisa de fuerza, y acá también APA lo señala, APA 7. Ok. En cuanto se refiere a metodología, dice, ¿no? Síguelo. Ok. En cuanto se refiere a metodología. Nos dice, cuando se está requisitando el procedimiento metodología según el determinado autor y es amplio, recomendable colocar todo ese procedimiento en detalle, para la cita correspondiente, ok. Si es demasiado importante lo que usted va a colocar allí, si no, tiene que hacer una síntesis de lo más necesario e importante, ¿no? Si es de suma necesidad, si usted cree que es necesidad, que si su tesis no va a funcionar, si esa parte metodológica no va a funcionar, si no le coloca todos esos datos, entonces no podrá obviarlo. Caso contrario, puede obviarlos. Es decir, tiene que haber allí una suerte de priorizar, ¿no? Tiene que priorizar usted qué es lo que va a incluir y qué es lo que no va a incluir, ¿ya? Más adelante, en otra, digamos, en otra conferencia que podríamos compartir con ustedes, vamos a hablar respecto ya a cada una de las partes del trabajo de investigación, ¿de acuerdo? Estamos, no nos salgamos, estamos con las citas y referencias según APA. Lo que quería mencionar aquí, claro que sí, las citas narrativas y parentéticas son tanto para citas directas como para citas indirectas. Aquí sí hay una forma y que hay que romper esquemas. Miren, muchas veces se ha dicho, debe ir el año de publicación entre paréntesis, únicamente entre paréntesis, y eso no es correcto, ¿de acuerdo? Eso no es tan correcto. Es cierto, de la manera tradicional, lo que menciona APA es que debe incluirse el apellido o los apellidos y el año de publicación. No dice que tiene que ir necesariamente entre paréntesis. Se estila entre paréntesis, pero también se puede hacer uso de una redacción diferente, como lo tenemos aquí. La primera forma es la tradicional, según, y luego de los apellidos va el año, entre paréntesis. Sin embargo, en la segunda propuesta, fíjese, se está colocando al inicio el año. En 2019, ¿ya se mencionó el año? Sí se mencionó el año. No lo puedo poner entre paréntesis. Es otra forma de redacción, es otro estilo de redacción. No estamos incumpliendo la norma porque sí estoy señalando el año. En 2019, estos autores señalaron que, y ahí está. Es decir, los estilos de citar, los estilos de redacción van a variar. Lo que no debe faltar es que
se deje de incluir el año en el que se ha publicado dicha cita. Más de 40 palabras, y aquí sí hay que tener mucho cuidado en no abusar de este tipo de citación. Citar directamente un párrafo, ¿ya? Citar directamente un párrafo, es decir, trasladarlo tal cual, bajándole el tamaño de fuente y en muchas, digamos, organizaciones de divulgación colocan también aquí negritas, otros en cursiva, etc. Esos son ya estilos, pero lo que sí hay que tomar en cuenta aquí es que las recomendaciones últimas es que se evite este asunto, salvo sea de mucha necesidad. Usted no puede estar copia y pega lo que otro hizo y colocar pues un párrafo, dos párrafos, y eso no se ve bien. Entonces, lo que se debe optar es más bien por una cita indirecta, por una cita indirecta. Aquí tenemos la razón de las citas indirectas. Fíjese. Tenemos el texto original. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos realizando la lectura primera, ¿no? Previamente la lectura, la comprensión, el análisis, la comparación, y luego redactamos nuevamente. Aquí no es que al texto que estamos viendo en dos párrafos le estamos cambiando por sinónimos. ¿Por qué? Porque muchas veces las palabras clave de la investigación son cambiadas por sinónimo y eso no puede ser. Desvirtúa tu investigación. Las palabras clave son palabras clave. Si usted está investigando acerca de, miren, acerca de subempleo, no puede utilizar para asuntos de parafrasear, cambiarle el subempleo por otro término, porque ese otro término, que puede ser un sinónimo relativo, tiene otra connotación. En español tenemos mucha polisemia. Entonces va a haber un asunto de desencaje de lo que queremos decir y eso se va a convertir en una cita ininteligible. Cuando me doy cuenta que la paráfrasis que estoy colocando, la cita indirecta que estoy desarrollando, que he redactado, es correcta. Cuando usted lee el texto original y lee su paráfrasis y los dos dicen lo mismo, sino de otra manera, de otro modo, de otra forma. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? Si fuese preciso. Miguel Monaico y alguien más, adelante. Aló, doctor, quería hacer una consulta. Mire, Sí. entré un poquito, bueno, como se salió el enlace Zoom, y entré y escuché que estaba hablando sobre el tema de las citas. Entonces, bueno, Estamos hablando. hasta donde tengo entendido, o bueno, por lo menos lo que había estudiado antes en pregrado y en la maestría, era, digamos, ¿no? Un ejemplo, mi apellido, ¿no? Munaico 2021 y todo mi paráfrasis que he hecho de ese autor y de su obra, ¿no? Pero me pareció escuchar que usted mencionó que debe ir los dos apellidos, o sea, por ejemplo, Munaico Chávez, Así es. usted estaba tal vez hablando de las referencias. ¿Está Ok. hablando de la cita concreta, la que va dentro de la tesis o del trabajo en sí? ¿O está hablando de la última parte que va a la referencia? O sea, ¿van Ok, los dos ok. apellidos en la parte de la cita propiamente Tanto en la dicho cita como en la o va ya en referencia. la referencia? O sea, van Tanto dos en, apellidos. tanto en cita como en referencia. Debe ir. Y eso es lo que falta ajustar todavía en los institutos de investigación, en los vicerrectorados, que muchas veces, por cuestiones de premura de tiempo, por falta de coordinación, estamos cambiando nada más el año de los documentos normativos, ¿no? Y se presenta lo mismo. Yo he leído en algunas universidades que me han invitado para hacer la revisión de sus directrices de investigación y le dije, caray, ¿qué ha pasado acá? Solamente han cambiado el año y los nombres de los directivos y está casi lo mismo. Entonces, hay que ver de actualizar esto, de actualizar, que ya se utilizan los dos apellidos, salvo que usted
en sus trabajos de investigación, o salvo que el autor de la fuente que usted está tomando, en su trabajo de investigación, solo utilizó su primer apellido. Si solo aparece un solo apellido, dice, por ejemplo, aquí, a ver, vamos a poner, Carlos Gutiérrez es el que realiza el artículo científico. Usted no le va a buscar dónde está su otro apellido para ponerle. Simplemente coloca Gutiérrez y el año de publicación. Pero si en el trabajo usted ha encontrado, en ese artículo, ha encontrado que es Carlos Eduardo Gutiérrez González, usted tendrá que poner en la cita Gutiérrez González 2020 o 2022, el año de publicación. Entonces, eso es, ya lo hemos mencionado al inicio, va a tener acceso también a la grabación. Bien, Doctor, entonces aquí, doctor, mire, entonces, sí, doctor, una consulta, disculpe usted. Entonces, y según, bueno, según la directiva para la escuela de posgrado, bueno, yo estoy en el doctorado de Derecho, eh, ¿ya se tendría que aplicar así o es algo que se va a tener que implementar, bueno, ya a así futuro, pues, es. ¿no? Así es, así es. Vamos a tener que ir implementando poco a poco. ¿De acuerdo? Ojo, algunos todavía están arrastrando APA 6, están mezclando. Tenemos que ir ya estandarizando esto. Y eso corresponde a un trabajo pormenorizado, a los acuerdos, porque si no, en serio que uno dice una cosa, el otro dice otro, viene acá el otro revisor y le dice otra cosa. Hay que tener un poco de paciencia, pero ya esto debe estar normándose, debe estar estandarizándose. Muy bien. Sí. Una Ok, consulta, ok, buenas doctor, tardes. gracias, gracias. Una Buenas tardes, una consulta. Así consulta. es. ¿Puedo hacer Sí. una Ojo, consulta? ya APA 7, cuando se hace la traducción, dice el apellido completo del autor. Y lógicamente los norteamericanos, el apellido tienen uno solo. Es por eso que nosotros hemos caído muchas veces en ese error, en que solamente hemos consignado nuestro primer apellido. Claro, los norteamericanos solamente tienen uno. Y como uno veía ahí el apellido y solamente colocaban uno, ¿de dónde van a tener ellos otro apellido? Los norteamericanos tienen un solo apellido. Entonces nosotros quitábamos nuestro apellido y solamente colocábamos uno. Y había una suerte de errores muchas veces y encontramos nosotros referencias y citas erradas que colocan el apellido paterno. Hay un autor muy conocido, Hernández Sampier, ¿no? No sé si... Y la mayoría cita como Sampier. Y cuando es Fernández, cuando es Hernández. O sea, se debe citar Hernández Sampier para asuntos de metodología, por ejemplo, es muy requerido, ¿no? Y la mayoría cita como Sampier nada más, otros citan como Hernández, y ahí hay una suerte de distorsión. Entonces, y así por el estilo, hay muchos asuntos. Que esto se tiene que ir ya estandarizando, formalizando, que tener un poquito de paciencia, ¿ya? Eso sí hay que considerarlo. Vamos a tener una segunda parte y el tiempo nos está ganando, pero yo creo que es importante Hernández Sampieri, ¿no? Ahí está, Hernández Sampieri, así es Amparo. La doctora Claudia también lo dice Hernández Sampieri, y la mayoría cita a Sampieri, y en otros trabajos, incluso de artículos científicos yo he leído, dicen, como señala Hernández 2012, oiga, total es Sampieri o Hernández, ¿no? Más conocido como Sampieri. En realidad es Hernández Sampieri. Entonces hay que colocarlo como tal. Doctor, y Y una así. consulta. Sí, sí, sí. Disculpe, doctor, porque cuando usted lo busca a Sampieri en Google Académico, y cuando se va a las citas de Google, a veces te aparece como Sampieri, nada más. Por eso es que Así es. muchos, o sea, yo le digo, ¿no? Digamos, una praxis normal o habitual en los trabajos es agarrar y de Google Académico poner donde dice citas, y esa cita copiarla a la referencia, ¿no? Y Así ahí es. siempre sale Sampieri, o sea, no. Y creo que en sus Ahí está el trabajos error. también Sí, ahí está el error, ¿no? Que tal vez copiamos así es. y solamente citamos a Sampieri cuando en verdad es Hernández Sampieri Es o cierto. Hernández. Inclusive yo he Sí, citado a Hernández nada más y nadie, o sea, como que el catedrático, la persona que lo lee, como que no está reconoce, mal. ¿no? ¿Quién es Hernández? Claro. ¿Quién Pero será cuando tú Hernández? pones Sampieri, claro, Sí, Sampieri ya es como que más conocido, así o es. ese mismo autor se ha hecho conocido más por Sampieri que por Hernández. Por eso que muchos utilizan más Sampieri que Ojo, Hernández para citar. así es. Ojo, que a él lo han hecho conocido los investigadores latinoamericanos, porque él, me imagino, debe querer que le digan Hernández, ¿no? Hernández Sampieri, en realidad. Entonces, esa es la razón de que hay muchos errores. El Google académico, queridos amigos, eh,
Si usted puede utilizar, ya sea Mendeley, cualquier otro tipo de organizador bibliográfico, de gestor bibliográfico, te va a jalar justamente de allí. Pero para eso está que el investigador, que quien está haciendo el trabajo, verifique, porque están plagados de errores. Tiene muchos errores en Google Académico, aparece, incluso colocan a los asesores como autores de las tesis, porque hay una suerte ahí de mala digitación y todo eso. Estoy por terminar un trabajo de errores frecuentes en las referencias que están colocando como cita. Ahí también está mal, ¿no? Dicen citas y colocan la referencia. Eso no es cita, eso es referencia. Ahí en lugar de cita debe colocar referencia. Ahí aparece como cita. Y en realidad esa no es una cita, es una referencia. Entonces, esa referenciación que aparece en el Google académico tiene muchos errores. Tiene muchos errores y para eso está el investigador, hay que irse a la fuente original, buscar, ¿no? Buscar dónde está el texto original. Muy bien. Una Profesor, consulta, profesor. profesor Carrasco, una Sí, pregunta. adelante. Adelante. A ver, con relación a la referencia bibliográfica a pie de página, me parece que el APA sexto sí permite, sí Hasta ahí, recomienda, se puede poner referencia a pie de página, ¿es cierto? no, pero no había la recomendación de prohibición, ¿de acuerdo? Entonces, Ahora, cualquier libro ahí. ahora lo Ahora, prohíbe. ahora no debe haber cita a pie de No, página. la cita es una cosa, la referencia Ya, bibliográfica a pie de página. menos, Yo coloco una cita en una página sí. y cómo es la Y ahí versión, mismo, en y la ahí misma mismo coloca página a pie coloco de la página le cita pongo de la referencia. referencia. Sí. No, eso es un error. Eso no ¿Por está qué? de ¿Por acuerdo. qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es la, Porque digamos, la, el estilo de la APA es que va simplemente, o sea, ¿cuál es la lógica de ellos? Que así es? cuando coloca la referencia ahí, que para muchos pudiera ser mm, una técnica mucho más ágil tal vez, porque, de inmediato tengo ahí, me puedo ir, ellos buscan estandarizar. Se convertiría, imagínense, usted está citando a 4, a 5, a 6 autores en una determinada página de su trabajo y en la parte inferior en pie de página va a aparecer casi como media página, esa pie de página va a colocar las 6 referencias. Entonces se convierte en una suerte y en las siguientes páginas o páginas más adelante, usted va a Ya, ya. citar nuevamente a esos mismos autores y Está bien, nuevamente va a está bien, colocar la está bien, referencia. está bien. Está ¿De bien, está acuerdo? bien, está bien la Por eso. justificación. La justificación está Así bien. es. Ese es el motivo. Simplemente al final y en orden alfabético. Esa es la razón. Pareciera que no tuviera lógica, pero sí hay una lógica muy coherente. Muy bien. Profesor, una consulta. Sí, Disculpe, no se adelante. escuchaba. Sí, ¿qué Adelante. sucede en el caso de, digamos, trabajos o artículos de un mismo autor que se publican en un mismo año y quiero referenciarlos? ¿Cómo hago para diferenciarlos al citar en la APA, por la normativa APA? A ver, nuevamente, por favor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero citar, digamos, a un mismo autor que ha hecho justo artículos en el mismo año? ¿Cómo hago para Ajá, claro. Sí, diferenciarlos? sí, sí. Sí. Miren, claro, esto lo vamos a ver a continuación. Los autores publican en revistas, por lo general, al mes. Muchos tienen publicaciones muy frecuentes, 2, 3 publicaciones en el año, y tal vez alguien utiliza una o dos de esas publicaciones y los está citando. Para ello, hay una suerte de orden, hay una lógica, ¿ya? Que vamos a tomar en cuenta ahora. Por ejemplo, aquí, antes de llegar a ese punto, te sugiero que estés atento porque vamos a tomarlo en cuenta, aunque ya nos estamos pasando de tiempo, vamos a tener una segunda parte, vamos a quedar con la Biblioteca Central para una segunda parte de esta conferencia que yo creo que está bien esta forma porque aclara asuntos. Ya no vamos a tratar de leer las diapositivas y que quede ahí todo el mundo aplaude y listo. No, sino más bien así, de manera interactiva, creo que es mucho más beneficioso, mucho más sustantivo, aclara más, nos quedamos más contentos.
Ok, entonces miren aquí. Esta citación, por ejemplo, hay que considerar cuando uno realiza una una citación de comunicación personal. ¿Qué es una comunicación personal? Por ejemplo, usted conoce, tiene acceso a un determinado autor y que no ha publicado, pero usted sabe que es un entendido. Vamos a suponer que busca un autor que es experto en una determinada materia y usted quiere hacer una consulta porque tiene acceso a su teléfono o tiene acceso a su red social, lo conoce, es su contacto, tiene su correo electrónico y le envía una pregunta, le envía una solicitud de aclaración, de información a través de esos medios personales, teléfono, eh, ya sea alguna forma de conectividad, de comunicación como es por ejemplo, WhatsApp o Messenger, ¿de acuerdo? Y ese autor le responde puntualmente y le dice, mire, respecto de la inflación que hemos considerado, se trata simplemente de una suerte de rebote del panorama internacional y que internamente la inflación se está manejando de manera muy acertada por el BCR, qué sé yo, y esto. Y pues quien está a cargo es un funcionario del BCR, entonces es una autoridad en la materia. Esa cita es válida. Antes no, antes si dónde está la fuente, etcétera. Esa cita es válida, usted tiene que colocar, ¿de acuerdo? La cita en su corpus textual, pero la cita no va a tener referencia. ¿Por qué? No vamos a ir a colocar la referencia y esa referencia nos va a llevar a su correo. Nadie puede tener acceso a su correo. No va a poder ir a la grabación de la llamada, salvo que usted lo cuelgue en su página web. ¿No? Entonces, como no va a tenerse acceso a a ese momento de la comunicación personal, entonces se conoce simplemente como una cita de comunicación personal, se va a citar y se debe colocar la inicial del nombre, el apellido y hacer mención de comunicación personal y la fecha exacta, ¿ya? La fecha precisa en que se realizó dicha comunicación. Pero ya no va a tener referencia. Es el único caso en la que no va a tener referencia, porque imagínense, ¿cómo voy a colocar la referencia? ¿Dónde van a encontrar la llamada de teléfono? ¿O dónde van a encontrar el correo electrónico? Entonces, ¿o dónde no van a entrar al WhatsApp? No, usted no le va a dirigir a su WhatsApp para que entren y vean la comunicación. Entonces, esa es una cita de comunicación personal que es válida, ¿ya? Y que se puede consignar. Y que se puede consignar. Entonces, miren, todo esto tenemos. Y aquí, por ejemplo, cuando se hace la citación de dos actores, es con respecto también al ampersand que quiero aclarar aquí. El símbolo que se utiliza en inglés, ¿ya? El símbolo que se utiliza en inglés para reemplazar al I, es decir, AND, en inglés. Los norteamericanos utilizan de manera muy práctica el ampersand, que viene a ser ese michi, ¿no? Que se utiliza, pero si su trabajo de investigación si su trabajo académico está en idioma español, usted no tiene por qué utilizar. No se debe utilizar el ampersand en redacción de texto que está en español, ni siquiera cuando se trata de una cita de autores entre paréntesis. Es decir, yo he escuchado a muchos que señalan que sí, cuando se cita entre paréntesis, ¿ya? Hay que colocarles. ¿Cuál es la razón? ¿Eso también es válido en español? No. Cuando su trabajo está escrito en inglés, utilice esa H. Nosotros tenemos
el conector I, tan sencillo, de una sola grafía, y que no necesita de utilizar para nada el ampersand. Entonces, el ampersand, por favor, no lo utilice, sino solo cuando su artículo está escrito totalmente en inglés. Allí sí. Ni en la referencia, ni en la cita, no hay que colocar ese ampersand, por favor. Estamos nosotros, ¿ya? También ligados a lo que tenemos nosotros como referencia a la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, fíjense, si ya tenemos ahora de 3 a más autores, vamos a colocar únicamente al primer autor y de inmediato colocamos la abreviatura et al, que quiere decir y otros. Esa es la que, vamos, y ahí tienen ustedes el ejemplo de cómo se debe hacer. Y ahí lo tenemos, et al. En las siguientes citas, sí, seguimos con et al, que significa y otros. Citaciones, que yo he visto ahí que ustedes también han hecho una pregunta en el chat, cuando quieren hacer citas de citas, es decir, esto es que no encontramos al autor del texto original, pero sí encontramos a otro más reciente que lo citó, porque tal vez es un autor antiguo, importante pero antiguo, y su trabajo no ha sido pues digitalizado, no lo encontramos como fuente, es decir, es de difícil acceso. Entonces utilizamos la cita de cita solo si es necesaria, pero vamos a mencionar al autor en la cita y la referencia del texto que estamos tomando. No vamos a citar y referenciar a el autor del trabajo original. ¿Por qué? Usted no está leyendo, en este caso, a García Aretio. Usted está leyendo a Padula Perkins. Entonces, en su referencia y en su cita, tiene que hacer mención a Padula Perkins, como se menciona aquí. Usted no encontró el trabajo de García Aretio, que está de 1987 y que recién están apareciendo en la computadora. Pero sí lo encontró en Padula Perkins. Entonces, usted no leyó a García Aretio, usted leyó a Padula Perkins. Por lo tanto, usted menciona García Aretio, menciona esto, pero luego debe consignar como se citó en Padula Perkins, el año tal y la página tal. Y la referencia no va a ser para García Aretio, sino a la obra, al trabajo de Padula Perkins en este caso. Y si alguien va ahí, encontrará en la página 54 lo que decía García Aretio. Entonces, esa es la forma cómo se debe citar, pero solo de manera excepcional. No vayamos a hacer abuso de estas citas. Ah, no lo encontré este y lo cito. Ah, están haciendo citas de autores del 2018 para citar y encuentro que han referenciado al del 2022. Oiga, no, ahí ya no, vaya a buscar la fuente original. No, tiene que buscar. Solamente cuando no tenemos la referencia original, cuando no encontramos la fuente original, es que se puede hacer una cita de cita, pero solo cuando es de mucha necesidad. ¿De acuerdo? Se pueden hacer también explicaciones, algunos cambios, cuando uno está colocando alguna... podemos tener intromisión cuando se trata de citas textuales, pero lo vamos a colocar siempre entre corchetes, no entre paréntesis. Aquí me mencionan, hay casos donde sale así un autor, Garza Reyes J. Claro, sí, eso es lo que se estilaba antes, ¿no? Les decía, el autor que no quería que se le pierda y, como APA me están quitando un apellido, lo voy a poner como si fuera un apellido, digamos, compuesto. En realidad no son apellidos compuestos los nuestros, simplemente es un apellido materno y un paterno y otro materno. Entonces, no hay necesidad de poner ahora esos guiones. ¿Ok? Y tenemos ahí esas aclaraciones, ya cuando se colocan, también de cómo se citan las siglas, los acrónimos. En el inicio, cuando mencionamos de primer momento
a una organización, a una corporación, conocido como autores corporativos, hay que colocar toda y la forma también del acrónimo o la forma de la abreviación dada como una, digamos en este caso una sigla, un acrónimo. Por ejemplo aquí, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual debe ir al inicio completo. Profesor, pero es conocido, por ejemplo, si yo pongo OMPE, ¿quién no va a saber qué cosa es OMPE? Tienes que ponerlo. Tienes que colocarlo. ¿Ya? Oficina de Procesos Electorales, etc. OMPE. Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y colocar luego OMPE y el año de publicación. Y así por el estilo. Luego ya me evito y solamente coloco ya la forma abreviada. Luego la forma abreviada. Y así tenemos, aquí está, cuando cito a varios autores que comparten la misma idea. Lo voy a colocar en orden alfabético. ¿De acuerdo? En orden alfabético. Fíjese. El apellido va en orden alfabético. Y ahí lo vamos a tener separados por puntos y comas. Y acá cuando mencionaban, ¿no? Estamos mencionando al mismo autor. ¿Qué hago, profesor, si tiene 3 obras, el 2012, 2015? Tiene que citar a todos. Deben aparecer en orden de antigüedad. ¿Ya? 2012, no del más reciente, sino el más antiguo primero. Lo mismo, cuando lo que mencionaba el colega, el asistente, el académico, y decía, 2 obras ha presentado, y entonces coloco a uno y al otro B en el año, junto al año, ¿no? Digo, 2020A, 2020B, 2021A, 2021B, 2021C. Pero cuando hago la referencia, tengo que citar a todas. Tengo que colocar todas las obras completas. El A, el B, el C y todo lo demás. Y aquí ya no se coloca recuperado qué o esas formas que se tenían antes de colocar incluso los lugares, o ya no. Simplemente el link que le corresponde, el URL que le corresponde al DOI, que le corresponde al trabajo que esté en PDF, etc. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Nos vamos a quedar ahí y vamos a dejar la parte del parafraseo, de las referencias, para una próxima cita, porque estamos ya pasándonos y nos hemos pasado de tiempo, pero ha sido totalmente provechoso. El agradecimiento a cada uno de ustedes. Patricia ya está preocupada porque el Zoom era para 1 hora y ya nos hemos pasado de tiempo. Sin embargo, está el compromiso para una segunda reunión que nos dice la doctora Chávez. Para una segunda reunión yo creo que podría ser propicia esto, ¿no? Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Magíster Alberto Carrasco, por su excelente ponencia y lo comprometemos desde ya para septiembre para tener 2 talleres, uno que sea totalmente aplicativo para que puedan poner a prueba con ejemplos prácticos cómo se referencia en norma ZAPA, y posteriormente los invitamos para que el día martes vamos a tener también otro taller con nuestro doctor Carrasco, cómo publicar artículos científicos. El día lunes es cómo redactar a cargo del doctor Hugo Calderón y el martes es con el doctor Carrasco cómo publicar. A todas las personas que han registrado su asistencia, le vamos a hacer llegar el material del día de hoy, el enlace para que puedan visualizar o descargar el video, así como los próximos talleres de capacitación para que se registren y puedan estar presentes en dichos eventos. Muchas gracias a todos. Aula Universia y la Oficina de Automatización de Pedro Zule de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos les agradece por su asistencia y su participación. Y a usted, doctor Alberto Carrasco, y a la señora Carmen Noriega, que siempre nos ayuda con las grabaciones. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. Patricia.